¿Cómo están ustedes? Este fin de semana, que es un fin de semana de descanso, quise hacer dos entrevistas. La que viene ahora es una entrevista que tiene un ciclo, se cumple un ciclo. Hace un año que asumió, después de una montonera de años en que había dejado el cargo como intendente, Gabriel Aldona. Y hoy día conversamos de nuevo con el intendente regional, don Gabriel Aldona. Intendente, gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya cumplí un año en el cargo. ¿Qué le parece? ¿Se pasa rápido la vida a estos tiempos, no? Rapidísimo. Rapidísimo. Sí, no. Oiga, ¿y qué le parece esta polémica que volvió a aparecer en que usted dijo el que se va porque lo echan no es lo mismo el que se va porque quiere irse y después puede volver cuando quiera, digamos, como es su caso? A mí me parece una discusión poco importante. Pero es que a él, para el ex intendente, por lo que él planteó allí, le parece importante. De hecho, sí. Él me llamó por teléfono, él quería ver la alternativa, quiere exponer su punto de vista de nuevo por la televisión. Quizás se siente a propósito de lo que dijo el ex ministro del Interior, Burgos, la semana pasada en la Católica, un poco descentrado, porque el ministro dijo que él no habría sacado al intendente Bravo. Mire, para ser franco, yo voy a responder la pregunta solo por respeto a usted. No, si quiere cambiamos, no se preocupe. Porque la verdad es que yo creo que a nadie le interesa esas cosas. Yo tengo mi opinión, ¿ya? Yo podría responder a lo que dijo el ministro de Interior, pero la verdad que no aporta mucho. Pero usted también lo echaron sin avisarlo, cuando se fue intendente, ¿no? No, si eso fue porque terminó el periodo. Ah, ya. Ahora, si hubiese ocurrido eso, me hubiese ido tranquilo a mi casa, hubiese hecho una autocrítica y hubiese tratado de corregir los errores y seguir la vida adelante, pero continuar con este... Ya, vamos al tema de ahora. En 30 días más hay elecciones. A la gente le preocupa que su gobierno, su intendencia, sus autoridades estén metidas en las elecciones. ¿Cómo se hace para que no se sobrepase y no se transforme en intervención la legítima forma de que cada cual pueda manifestar su apoyo? Bueno, yo con toda franqueza quiero decir que en todos estos periodos eleccionarios se corre ese riesgo y yo creo que... ¿Cómo se evita? No, primero se corre ese riesgo y ¿cómo se evita? Yo creo que teniendo primero un concepto de lo que es la función pública, ¿no? Y sobre todo en democracia. Nosotros no podemos abusar del poder. Yo tengo la concepción de que a la política se llega para servir y no para servirse, ¿no? Y una de las cuestiones que nosotros tenemos que aprender es que, a propósito de todo lo que ha pasado con la política, es que tenemos que reivindicar los valores éticos de la política. Pero, por ejemplo, si yo le preguntara o yo le hiciera llegar, digamos, a cualquiera, le dije, mire señor, al alcalde X, al alcalde Y, al alcalde Z, porque no son de gobierno, le tienen frenado algunas cosas que quieren que no salgan hasta porque podrían ser interpretadas Mire, yo vengo... Ese tipo de cosas. O otro tipo de cosas, que algunas autoridades suyas están redactando, participando activamente en los comandos de candidaturas. O sea, las autoridades pueden funcionar y trabajar en las campañas electorales fuera de las horas de trabajo y sin utilizar recursos públicos. Eso está claro. Y el que cometa errores en esa materia ya lo sabe, porque me imagino que tienen claro cuál es mi proceder en este tipo de cosas, ¿no? Las instrucciones se han dado y el que comete errores en esta materia, que a mí me parecen errores fundamentales, porque desde el punto de vista de la relación que la autoridad tiene que tener con la ciudadanía y en particular en este caso con todos los candidatos, es una sola, es de respeto a las condiciones y no hacer abuso del poder. Eso para mí es una cuestión que no se discute. Y si lo vamos más arriba, usted lo vi que había estado en una actividad académica sobre los temas de ordenamiento territorial, en que también estaba creo que es el presidente o el director del Instituto de Libertad Regional, Sergio Núñez Ramírez. Sí. Él pone hoy día un Twitter que dice, ¿cómo es posible que el gobierno oculte las cifras las últimas cifras de esta encuesta CADEM, se llama, del 2015, porque ahí se nota que la desigualdad ha ido en aumento? ¿La desigualdad? Sí.
que no se hagan. ¿Qué opina usted de eso? O sea, si las opiniones se pueden tener respecto a esta materia. Ahora, yo la verdad es que no leí el Twitter de Sergio Núñez, ni tampoco he visto la entrevista a Academia, así que no sé a qué está. Si no ha aparecido, no es que no le han dado a conocer. Es que es lo que plantea. Pero Academia es una organización independiente al gobierno. Entonces, la cifra de ¿existe algún manejo en la forma como se lo planteo al revés? ¿El gobierno maneja la entrega de ciertas cifras de manera de tal de no sentirse que le puedan afectar más de lo que ya le afecta? O sea, yo no tengo conocimiento y creo que esas cosas son inútiles porque hoy día con los sistemas de información que existen, formales e informales, la verdad que ocultar información es bastante absurdo, ¿no? Pero yo no tengo conocimiento. ¿A usted lo juzgan cómo le va a resultar la elección, cómo va a resultar la elección del 23 de octubre? Es decir, si muchos alcaldes de gobierno no salen elegidos o muchos candidatos a ser alcaldes de gobierno no salen elegidos, ¿le cae encima a usted eso? Yo quiero separar las cosas. Voy a contestar bien derechamente la pregunta. Sí. Yo creo que la respuesta es sí, ¿ya? La respuesta es sí, claro. Que yo creí que me iba a decir no. La respuesta es sí. Sí, pues obvio, porque así son las cosas. Pero también tengo que decir que me parece injustificado, porque las elecciones las ganan los partidos políticos, ¿no? Pero en el ambiente en que uno está viviendo, lo más probable es que si hay una situación desfavorable en la región. Entonces eso en el fondo es como que lo están a toda la autoridad decirle, aunque me pase un poco de la niña tengo que ayudar. ¿No? Claro, pero lo que pasa es que yo lo digo además por experiencia, porque en el periodo anterior hubo una elección parlamentaria en que varios parlamentarios, cuando fui intendente, me echaron la culpa a mí los resultados, cuando la verdad es que los que tienen que responder en esto son ellos, que están más cerca del electorado y que además cumplen un rol electoral propiamente tal, un rol político. Yo soy intendente y tengo que darle garantía a todo el mundo, o sea, yo estoy para gobernar, ¿no? Y para mí es tan importante la opinión de una persona contraria al gobierno como una persona que es favorable al gobierno, porque yo estoy aquí para resolver los problemas de la gente y no para resolver el problema de alguna gente. Ahora, y por el tema por ejemplo, de la nueva denuncia de fraude que apareció, que hay un sumario, que no hay un sumario, que el sumario está avanzando. ¿Cuál es la realidad? Lo conversamos la otra vez a propósito que una consejera lo había dado a conocer con visos de gran escándalo. Yo tengo un límite lamentable en esto porque me gustaría contestar bien la pregunta. En algún momento la voy a contestar, cuando tenga los resultados finales. Yo tengo que reservar... ¿Usted está a cargo del sumario? No, yo no estoy a cargo del sumario. Lo que pasa es que los sumarios ya pasaron. Pero usted tiene que refrendar el final. Claro. Lo que pasa es, para que esté claro, los sumarios están en etapa final, ¿no? Y cuando están en etapa final, me llegan a mí, ¿ya? Para ver si tengo que determinar si hay nuevas diligencias, ver que se han cumplido todas las normas que rigen un sumario. Por lo tanto, tengo que dar garantías finales y eso me impide pronunciarme sobre los contenidos de los sumarios, ¿no? Pero en el momento en que los sumarios se conozcan, yo lo he dicho una y mil veces. Perdonen que use esta expresión, no hay tutía en esto. O sea, aquí se van a aplicar las sanciones que correspondan y yo no voy a hacer nada porque estas cosas sean más blandas o ocultar respecto a esta materia, porque creo que una tremenda responsabilidad nuestra como autoridad es dar señales muy claras de probidad, porque no solamente porque la población lo está exigiendo, sino porque yo creo que es un concepto ético que nosotros debemos tener profundamente arraigado cuando cumplimos roles públicos. Hay un tema que me llama la atención. En la gestión del intendente anterior y del intendente anterior al anterior, apareció todo este tema del 3%, de este tema de los fondos deportivos y culturales. Aparecieron una serie de denuncias, han habido una serie inclusive unas formalizaciones, hay gente que está, en proceso, otras que han salido de los procesos. Pero en toda era el mismo sistema, vale decir, de qué manera se garantizaba la imparcialidad en la asignación de esos recursos y no se transformaba en un monopolio de algunos consejeros y haber influido en eso y haber usado plata para campaña. Sucede que se volvieron a asignar fondos recientemente. Y si uno mira el Facebook, donde aparecen todos,
aparecen muchos, sino todos los consejeros diciendo, señores, qué sé yo, aprobé, aprobamos, de cierto... esto no significa que detrás de eso puede estar el mismo bichito que estuvo antes, digamos, que no se ha logrado extirpar. Yo la verdad es que no veo mucho Facebook, así que no sé qué habrán dicho los consejeros, pero sí lo que puedo decir es lo siguiente. Nosotros hemos ido cambiando lentamente los procedimientos. Por ejemplo, en el caso de Cultura, antes los proyectos eran hechos por las organizaciones y por lo tanto muchas veces con apoyo de personas que ayudaban a esas organizaciones, en algunos casos esas personas cobraban, dicen, ¿no? En otros casos los propios consejeros regionales, etc. ¿Y qué hicimos con el consejero regional? Nos pusimos de acuerdo en crear una batería de proyectos a los cuales las instituciones podían participar. Y ya hay un procedimiento... O sea, adherían a un proyecto que estaba que estaba más o menos claro y le ponían un nombre. Claro. Y hay criterios de asignación que los verifica un grupo de funcionarios del gobierno regional que no son naturalmente los consejeros regionales. Y no son jurados externos tampoco. En el caso, por ejemplo, de los fondos de inversión, de innovación, sí. Ahí es una entidad externa, ¿no? Ok. Por lo tanto, se ha ido poco a poco avanzando en una objetivización mayor de la asignación de esos recursos. Ahora, el tema está en justamente por qué ocurrió antes y por qué no ocurre ahora, o por qué no ocurrió antes y se habló mal de aquello. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre esto? Porque lo que se decía es que nadie lo ha desmentido, inclusive aparece algunos ex consejeros que han salido también diciendo que era así, que efectivamente era así, que el intendente se reservaba un porcentaje y que el otro porcentaje lo dividieran dentro de los consejeros de acuerdo, y que eso, de acuerdo a su ex consejero, era legítimo. O sea, yo he escuchado que se usaba ese método, a mí no me consta, ¿no?, que se usaba, pero hoy día no se usa. Y no se usa por una razón muy sencilla, porque yo creo que repartirse los proyectos, si esa situación que yo he escuchado que ocurría hubiese sido así exactamente, me parece que no corresponde. Yo creo que la ley dice claramente que el que prioriza los proyectos es el intendente y los que lo votan son los consejeros regionales. Y eso se ha hecho así hasta ahora. Ahora, ¿y cuál es la priorización suya? ¿Es la que se aprueba? Entonces... Bueno, naturalmente que en el Consejo Regional, casi todas las propuestas que ha hecho el intendente se han aprobado por unanimidad, pero naturalmente que en algunos casos hay conversaciones, pero están dentro de marcos bien establecidos, ¿no? O sea, yo no voy a ser un sujeto que pretende utilizar los recursos del gobierno regional para llegar a componendas pequeñas en esta materia. Ok, y frente a esta situación, frente a estos desencuentros, frente a estas dificultades, digamos, y teniendo a la vista que está por definirse o no definirse una ley sobre futura elección de gobernadores, no intendentes, cambio de funciones, etc. Usted, habiendo conocido esto en décadas distintas, en gobiernos distintos, ¿qué visión tiene cómo debería ser o no debería ser aquello? O también le es difícil responderlo, tampoco puede. No, es que a ver, ustedes deben comprender que yo soy representante de la Presidenta de la República, ¿no? Y el gobierno es el que está llevando a cabo esto, ¿no? Y por lo tanto es un tema, y no es porque me quiera correr, es un tema que lo deberían responder quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta reforma. Pero sin embargo quiero decir lo siguiente. Yo creo que el tema que usted me pregunta es un tema muy esencial en tomar en cuenta en el diseño que se lo pregunto al revés. Sí. ¿Tiene usted todas las facultades que requeriría para poder impulsar esta región o faltan? No, o sea, yo creo que en Chile lamentablemente se ha producido una involución en este sentido. Yo creo que si yo comparo el periodo cuando fui intendente con el presidente Frei Ruiz-Tagle, las posibilidades de tomar decisiones regionales eran mucho más que las que hoy día, porque había una voluntad del gobierno, ¿no? Ahora yo no sé qué habrá pasado entre medio, ¿no? Pero Chile se ha hecho más centralista, eso yo lo noto, ¿no? Ahora, las causas de eso no las tengo para nada claras, ¿no? Pero también creo que en alguna medida las regiones han tenido responsabilidad, porque nosotros tampoco hemos sido capaces de colocar en la discusión nacional los intereses, en este caso de la región de Valparaíso. Se lo extiendo. Vamos al tema del puerto. Ahí tenemos un tema en el cual esta definición, sin duda alguna, representa de que
los criterios de la región o no existen o no tienen la fuerza o no tienen la posibilidad, pero aquello, el puerto en gran escala está en statu quo, en una indefinición. O sea, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de descentralización del país tenemos que tener en cuenta que van a haber muchas materias que son de interés nacional, que hay que buscar un mecanismo para que estas se resuelvan. O sea, el país va a necesitar en el futuro refinerías, va a necesitar puertos, aeropuertos, en fin, grandes infraestructuras, ¿no? Y en alguna parte hay que colocarlas. No, por lo tanto, hay que buscar un mecanismo que permita resolver bien el interés nacional con el interés local. A mí me parece que una de las formas de hacerlo es que hayan leyes que permitan compensaciones, ¿no? Y compensaciones claras, y que incluso esas compensaciones sean utilizadas al interior de las regiones. Por ejemplo, Valparaíso tiene una cárcel, ¿no? Y hay comunas, como Viña del Mar, que no tiene cárcel, ¿no? ¿Y por qué a Valparaíso se le castiga teniendo una cárcel, entre comillas, ¿no? Y a Viña no? Hay comunas que tienen vertederos, por ejemplo, ¿ya? En fin, y yo creo que debería haber una ley que permitiera compensar a las comunas en aquellas actividades que ofrecen servicios que generan externalidades que va más allá de las demandas propias de la comuna. O sea, una compensación estatal por tener cárcel, por tener vertedero, por tener cename, por tener una serie de cementerios. Sí. Debería tener una... Sí. Y deberían además ser concibidos desde el punto de vista territorial, de manera que los lugares donde se instalen minimicen las externalidades. Y no hagamos, por ejemplo, como ocurre en Limache, que el cename está prácticamente en la zona urbana, ¿no? O, por ejemplo, en Limache se pretendía instalar, para seguir un ejemplo... ¿Conoce Limache? Sí. Un cementerio en una zona agrícola que el propio movimiento civil de la sociedad lo hizo que no se instalara. Pero uno puede nombrar muchos otros ejemplos en este sentido, ¿no? Ok, nos deben quedar poco menos de 10 minutos. Haciendo una cosa vuelo de pájaro en la región, digamos. Antes se decía que habían sectores que el desempleo los mataba en la región, que era Petorca principalmente, y que habían zonas en que siempre estaban con trabajo completo, como Quillota. ¿Cuál es la relación hoy día frente al tema del desempleo en la región? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es un tema preocupante, fundamentalmente yo creo por una razón estructural. Valparaíso, la región de Valparaíso, más o menos tiene una brecha respecto al desempleo nacional entre el 1 y el 1,5. O sea, nosotros siempre hemos estado históricamente más arriba. Puntos más, puntos menos, puede en algún momento haber sido 0,5, etc. Pero la brecha está entre 1 y 1,5. Siempre estamos arriba. Y somos muy sensibles a la economía del país, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos sufriendo los embates de la menor actividad en la gran minería. Porque hay muchas personas que están volviendo. Nosotros tenemos un desempleo más o menos de 70.000 personas. Ese es más o menos el universo que tenemos hoy día. Y hay personas... ¿Y una fuerza de trabajo nosotros estamos como en cerca del 8% de desempleo. No, pero la fuerza de trabajo en general, 600.000, 500.000. No, son algo así como 850. 850. Porque más o menos, claro, más o menos. 8%. Claro, más o menos eso, estamos 8,2 por ahí. Bueno, entonces el problema es que como la minería ha dejado de ser atractiva, muchas personas han vuelto. El INE calcula de que en la región viven más o menos unas 40.000 personas que trabajan fuera de la región, ¿ya? Y más o menos el 50% trabaja en Santiago y el resto trabaja fundamentalmente en la minería. Y esas personas han vuelto. Y el segundo factor es el encadenamiento productivo, porque al bajar la actividad de la minería, donde más desempleo tenemos en el sector manufacturero. Y eso es porque la industria manufacturera de la región no ha perdido contrato, no hay contrato. Eso ya viene. La industria manufacturera hace mucho rato que viene en caída. No, pero que ya no existe, que hace muy poco. No, pero hay, por ejemplo, Rona, por ejemplo, es una empresa que tiene mucho trabajo con la minería. Sí, pues, claro. Hay empresas que son... Rona es un hito, una cosa... Claro. Una cosa de pero hay mucha metal mecánica, en fin, que hacen trabajo para la minería. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo que creo que nosotros tenemos que hacer es que la región de Valparaíso tiene factores potenciales que no utiliza, obviamente. Por ejemplo, su capacidad de producción agrícola, ¿no? Y no la utiliza porque no tenemos agua donde hay que tener agua, no tenemos vialidad donde hay que tener vialidad, ni tenemos energía eléctrica donde hay que tener energía eléctrica. Y no tienen un clúster agrícola que hubo en su oportunidad y que no existe, que que estaba financiado por Corfo. Claro, claro, lo que pasa es que entre medio hubo un gobierno como el gobierno de Piñera que desechó los clústeres como modelo, digamos, de desarrollo, de posibilidad de desarrollo. Que además es otro gran problema que tenemos, que las políticas económicas en este sentido, y particularmente
en las regiones son cíclicas, no se sostienen en el tiempo, ¿no? Y yo creo que lo que hay que, en ese sentido, es lograr tener acuerdos en 2 o 3 cuestiones que sean estructurales y que abran la posibilidad de que la matriz productiva de la región aumente. Intendente, nos quedan 5 minutos. Cuando esta entrevista sale a la luz, van a haber pasado 43 años y una semana del golpe de Estado del 73. Usted es un familiar de un detenido desaparecido. Hizo esfuerzos muy grandes y logró encontrar la historia, y los culpables fueron sancionados. Y usted dirige una zona en la cual la Armada es una institución señera, importante, y fueron algunas personas que, no la institución, la que participaron en lo que fue la trágica desaparición de su hermano Jaime. ¿Cómo se concilia eso hoy día comparado con ayer, digamos, y además en un tema de tiempos y edad? Usted es un hombre mayor, es abuelo, tiene una visión, yo diría, distinta, como tenemos los abuelos. ¿Qué es lo que siente usted si yo le pregunto esto en estos instantes? ¿Está reconciliado? A ver, mira, lo que pasa es que yo creo que esta pregunta no se contesta en primera persona, ¿no? Y la razón es muy simple. Yo he tratado siempre el problema familiar, personal, que ha sido una carga muy fuerte en mi vida, de separarla de lo que ha sido mi función pública. De hecho, la vez pasada que fui intendente, muchos me recomendaban que por qué no pedía un ministro de fuero, porque tenía atribuciones o derecho a hacerlo para investigar la situación de mi hermano. Yo siempre me opuse a eso porque creo que uno no puede ser distinto a personas que tienen el mismo problema. Y por eso creo que el tema de los derechos humanos es un tema que nos va a perseguir por mucho tiempo, porque yo creo que tenemos deudas pendientes. Mientras hayan personas, familias que no puedan encontrar a sus seres queridos, no saber dónde están, el problema sigue pendiente, ¿no? Mientras nosotros no logremos resolver un problema bien de fondo, que tiene que ver con la historia y que tiene que ver qué pasó con el rol del Estado, porque el tema que hay aquí de la violación de los derechos humanos es que desde mi punto de vista aquí hubo una concepción de Estado. O sea, ¿cómo se puede explicar que en pleno Estados Unidos haya habido una bomba colocada contra Orlando Letelier si eso no fue una orden proveniente de los más altos niveles de las autoridades que dirigían el Estado chileno en ese momento? O sea, es muy difícil entender eso. Y yo creo que esa es la etapa más compleja que falta, en que nos miremos a los ojos y nos digamos, mire, la verdad es que aquí la cuestión no fue simplemente una cuestión de personas, como lo señalaba en la pregunta, o la reflexión previa a la pregunta, sino que aquí hubo un actuar, hubo algo premeditado que se organizó, ¿no? Y eso es importante no para efectos de castigar las instituciones, sino para efectos de aprender respecto a la historia que nos viene por delante, ¿no? Porque la gracia que tiene esto es que las próximas generaciones, en la medida en que seamos capaces, esta generación, de asumir este desafío, vamos a evitar que ocurran este tipo de cosas en el futuro. Y eso es la enseñanza, ¿no? Problemas con los derechos humanos puntuales. Fíjese, yo viví exiliado en Alemania, ¿ya? Y la Segunda Guerra terminó en el 45 y habían 40 años, digamos, de diferencia, ¿ya? Y los problemas seguían surgiendo. Personas que habían violado los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la sociedad, el Estado, había reconocido una situación que era inhumana y que había sido organizada desde el propio Estado. Esa es la diferencia. ¿Usted cree que en eso no hemos avanzado como país? No más. ¿Se sintió bien en el homenaje que le hicieron el ejército, en que usted participó sobre esto? Por supuesto, porque yo creo, porque yo creo que esos son signos positivos, no porque sea yo, sino porque yo creo que hay que acercar a las Fuerzas Armadas a la ciudadanía, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen que comprender que son parte de la ciudadanía, no son un estrato particular, ¿no? Y además eso es porque todos los conceptos, en el caso eventual que hubiera un conflicto bélico, la fuerza básica de un conflicto es la civilidad. Es la civilidad, sí. ¿No es cierto? Ahí está. Y también la civilidad tiene que comprender que dentro de las Fuerzas Armadas hay también una cultura muy particular, ¿ya? Por la función que cumplen. Entonces, en la medida en que estas dos cosas cuajen, es cuando uno puede sentir que efectivamente estamos
afianzando, entre otras cosas, la democracia. Y por eso cuando me invitaron, el ejército, el comandante jefe del ejército me invitó al acto que usted hace referencia, yo fui muy encantado. Al terminar, este programa Saber en las Fiestas Patrias, un mensaje para la gente de la región en estas fiestas Yo patrias. te agradezco mucho, Rodrigo, que me hagas esa pregunta porque quería referirme a este tema. Yo creo que estos periodos que vivimos año a año, donde homenajeamos las glorias del ejército y nos recordamos de las luchas de la independencia, es un momento de reflexión, de descanso, de alegría, de pasarlo bien, ¿no? Y yo lo único que les pido es que seamos cuidadosos con nosotros mismos. En estas fiestas se producen demasiados accidentes, hay muchas personas que fallecen, ¿ya?, como consecuencia de accidentes de tránsito en particular, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y lo pido no solamente por nosotros, sino que en particular por cada una de las familias, es que la pasemos bien, bailemos harta cueca, tengamos hartos asados, pero seamos cuidadosos para evitar que tengamos tantas muertes como hemos tenido otros años. Muchas gracias, Intendente Gabriel Aldonés. Y a usted, bueno, en estas fiestas patrias creo que es muy bueno el mensaje del Intendente Aldonés. Hay que pasarlo bien y hay que estar en una postura feliz de ser chileno, pero cuidarse en estas cosas. Que estén ustedes muy bien.